Bueno, hay que decir que es una de las caras más conocidas de la moda. ¿Por qué? Porque durante todo el año los veranos estaban marcados por su desfile. Tanto en Punta del Este como en Pinamar, las modelos más importantes del país, los modelos más importantes del país querían estar en su pasarela, en su desfile, y era el gran evento de la temporada. Y también las famosas y las mujeres de los políticos que iban a entregarle su cabellera a Roberto Giordano, desde Sonia Cavallo, la mujer de Cavallo, de las celebrities. Zulema Menem. Todas las celebrities pasaban por su peluquería ahí en la calle Marcelo T. Alvear. Sin embargo, después se empezó a saber que detrás de esa peluquería y detrás de otras tantas sucursales, primero había trabajo en negro y después había una doble contabilidad. Y esa doble contabilidad demostró que además servía para ocultar ¿cuántas propiedades, Martín? 17 bienes en total. ¿Cómo es esta historia? Bueno, empieza hace muchos años, desde la década de los principios del 2000, cuando la AFIP empieza a interesarse en los movimientos económicos de Roberto Giordano. Empieza a preguntarse cómo es la contabilidad de Roberto Giordano. Y ahí encuentran lo que vos decías, Rolo. La primera causa contra Giordano se llama Punto Doc. Mirá. Porque se abrió con el informe. O sea que la conoces bien. La primera que era por tener empleados en negro. Claro, perdón, y que fue una causa que se dio en un momento en donde Giordano era intocable. Fue en el año 2002. Claro, intocable. Exactamente. Esa era la situación. Dani, que es mucho mayor que yo, se debe acordar. Sí, me acuerdo porque en ese momento fue un escándalo. Todos los medios estaban en la puerta de uno de los locales de Roberto Giordano, en la calle Güemes, y en el 2002, cuando se presentó esa denuncia por tener personal en negro, se le hicieron allanamientos en ese local y después en todos los locales que tenía Roberto Esto Giordano. para decir que no me quiere mucho, porque la investigación la hice yo. Que fue muy fuerte, porque hasta ese momento, como decía Soledad, era una persona intocable. Recordemos que era el ícono, el referente de la moda, los desfiles en Punta del Este, los desfiles en Pinamar, peinaba a las modelos más conocidas, peinaba a Mirta Legrand. Pero esto era solamente evasión previsional, tener trabajadores en negro. A partir de ahí tuvo una primera sentencia. El problema es que no se quedó tranquilo, siguió. Todo lo contrario. Esa primera condena fue en el año 2014, 2 años y 4 meses de prisión. Pero la AFIP continuó investigándolo y encontró una maniobra que da pie a un delito que se llama insolvencia fraudulenta. Y con esta placa que está acá, lo vamos a explicar bien fácil para que todos lo entiendan. Me voy a acercar a la pantalla. La empresa de Roberto Giordano se llamaba Aspil Sociedad Anónima. Dentro de Aspil Sociedad Anónima estaban todas las peluquerías que él tenía y la marca Giordano. La AFIP empieza a investigar a Aspil Sociedad Anónima, que tenía las peluquerías, la marca y 17 bienes, y lo que hace Roberto Giordano es crear 3 empresas, 3 sellos de goma que estaban manejados por personas de su confianza, que no tenían ninguna capacidad para tener una empresa. Prestanombres. Y empieza a vender los 17 bienes de Aspil Sociedad Anónima a estas 3 empresas a precios irrisorios. Para que no lo vinieran a embargar. Para que no lo embarguen. Por ejemplo, departamentos que valían $200.000 los vendía a 20.000, 30.000 dólares, precios que no existen en el mercado. De esa manera, lo que estaba intentando hacer era esconder los bienes para que la AFIP no se los lleve. Esa es la maniobra que... Mucho de capricho, porque si vos te sentás con la AFIP y negociás las deudas, lo más factible es que consigas una buena quita. O estaba mal asesorado o de capricho. Era mucho dinero, Era mucho dinero, porque los intereses que se cobran por el no pago de el impuesto al valor agregado, de ganancias y demás, son bastante altos y debía muchísimo dinero. Es verdad, se podía sentar a negociar, pero no lo hizo. O sea, a ver, la opción que tomó es la peor que puedes tomar. Es la peor que puedes irle a la AFIP y aparte con operaciones inmobiliarias de pase de empresas que son ridículas absolutamente. Ahora seguís con tu detalle, Martín, pero Dani, ¿es una persona que siempre estuvo en sus cabales? Bueno, siempre se habla de esos arranques que tenía Roberto Giordano, que eran a veces de ira. Claro, yo recuerdo por eso hubo muchos episodios, muchos episodios de, recordemos, hay un caso donde en un mundial le pega a un notero de CQC, por ejemplo, en la cancha. Creo que en el año donde Rolando estaba diciendo, en el 2002, cuando explota todo, yo particularmente estaba haciendo una guardia en Aeroparque, lo logramos enganchar, estaba viajando a Uruguay y cuando vio que la cámara no lo estaba enfocando, me hizo un gesto de así
Te iba a cortar el cuello. Te corto el cuello. Se iba a regalar una corbata. Sí, no precisamente era el gesto que quería hacerme. Claro, le íbamos a preguntar por los allanamientos, por el personal en negro, por toda la situación y la deuda fiscal. Él le pareció una barbaridad que un periodista le pregunte sobre algo, o sea, que no lo traten como el dios que lo habían tratado durante toda la década de los 90. Un tipo distinguido por el poder y por el jet set. Claro. Y que evidentemente estuvo respaldado porque si llegó a hacer este tipo de maniobras económicas con los impuestos durante tantos años es porque alguien lo protegía. Bueno, es que él le cortaba el pelo a Sonia Cavallo, o sea, la esposa de Domingo Cavallo. Entonces, Claro. ¿por qué no iba a pensar que tenía inmunidad contra la FIP y Claro. contra... Por eso, absolutamente. Lo cierto es que la justicia encontró pruebas. Por ejemplo, Roberto Giordano había traspasado de su empresa madre, la empresa de verdad, Aspil Sociedad Anónima, los 300 empleados a las otras 3 empresas. Y esas 3 empresas empezaron a traspasarse los empleados entre sí. Inclusive, Giordano se anotó como empleado de una de las empresas fantasmas. La otra empresa, la de verdad, quedó simplemente como un cascarón vacío. Para que los que le quieran ir a embargar vayan para ahí. Y no iban a encontrar absolutamente nada. Segunda prueba importante. En marzo del año 2012, la FIP allana el estudio del contador y escribano de Roberto Giordano, que era el hermano de su esposa. Y encontraron en ese allanamiento muchísima cantidad de documentación de las empresas La truchas. doble contabilidad de lo que se te ha hablado. Exactamente. Y se empieza a hacer pregunta a la justicia. Si en teoría Roberto Giordano en los papeles no aparece como titular de las empresas falsas, de estas empresas, Unidor, Aramis y Big Brand, ¿por qué su contador tiene tanta documentación? Prueba número 3. Declaran directivos en la causa que se maneja en los tribunales penales económicos de Comodoro Pi. Declaran directivo de Telefe y dice: nosotros contratamos a Big Brand y a Aramis y hablamos con Roberto Giordano para cerrar esos contratos. Es decir, la justicia con esas pruebas lo que dice es, en realidad, el que manejaba esas 3 empresas Es que él era nunca Roberto pensó Giordano. que nadie fuera a declarar en su contra. Era tal su nivel. Este es el problema cuando piensan que vos porque tratás con el poder sos poderoso. No, solamente tratás con el poder, no sos poderoso. Exactamente. Y después la justicia lo que hace es ir a hablar directamente con los empleados para ver cómo era el día a día de las empresas. Y los empleados lo que cuentan es que efectivamente el que tomaba todas las decisiones era Giordano. Cuentan una anécdota en la que Giordano llega a una de las peluquerías, a la del Paseo Alcorta, y como se enteró que había 5 empleados que habían montado otra peluquería, que habían empezado un negocio propio, directamente los despidió delante de todos. Actitudes que dicen los empleados y entiende la justicia no se condicen con alguien que no es el dueño de la empresa o que por lo menos no tiene responsabilidad de la empresa. Actuó como patrón, actuó como dueño. Ahora, yo vuelvo con esto. Uno puede escribir la historia de Giordano partiendo de sus escándalos y sus enojos, Dani. Por eso yo hablaba de si estaba o no estaba en sus cabales. Porque una de las últimas notas que él da ya desde Uruguay, esto que estamos viendo en pantalla era su momento de gloria. La década de los 90 fue su década. Y él tenía peluquerías en todos los shopping que de pronto se fueron cayendo y Todas. cayendo y cayendo. Y esa marca, ese logo era muy conocido. De hecho, varios de los empleados... champú, había lociones. Claro, toda varios de una los línea- empleados una línea de hicieron cuidado cooperativas capital. para poder seguir trabajando. Bueno, él decía moviendo las cabezas, era parte del showman de sus desfiles, porque él era el presentador. De y noche, su Teté. estilo, Siempre con Teté Custarot. Su Claro. estilo era totalmente personal. Ahora, Dani, yo hablaba de lo del enojo que él, en una de sus últimas entrevistas, que la da ya desde Uruguay, porque se fue a vivir a Uruguay, él habla con odio de la Argentina. Él está ofendido con la Argentina, como que el país Sí. fue ingrato con su talento, cuando él no hizo más que evadir. Siempre recriminó esa situación en la cual en la Argentina se lo denunciaba, se lo trataba de la persona que estaba evadiendo los impuestos, de empleados traidores. Él hablaba todo el tiempo de empleados traidores que le jugaban por atrás y se querían quedar con el negocio. Situaciones que obviamente hablan de su virulencia, de su forma de ser, un carácter muy irascible. La condena que puede llegar a tener Roberto Giordano si es encontrado culpable el año que viene cuando se haga el juicio
es de 6 años y sería de prisión efectiva por esto que le decimos, por el antecedente que mencionaba Rolo, porque en 2014 ya fue condenado por evasión simple. Por lo tanto, sea cual sea la pena, si lo consideran culpable... Pero se va a convertir en refugiado político en Uruguay, como Pepín Rodríguez Simón, va a decir cualquiera de esas pavadas. Claro, el tema es que... Va a decir que lo persigue. Claro, Hace 8 años que vive en Uruguay ya. Exactamente. Acá, si lo juzgan y si todo va como se piensa, tiene que venir acá por lo menos a la audiencia de los alegatos y a la audiencia de la sentencia, porque no se puede en la Argentina condenar o sentenciar a alguien o hacerle un juicio en ausencia. Lo cierto es que Roberto Giordano va a tener que venir. Si es condenado, probablemente termine en una prisión domiciliaria por su edad, pero eso de volver a Uruguay y seguir viajando por el mundo, difícil, porque, insisto, si lo condenan, quedaría preso.